a los cajones. Vamos, les voy a mostrar aquí la pantalla. Ahí está. Vamos a hacer esta parte que corresponde a el escritorio con la cajonería. Aquí vamos a aprender a hacer la parte de los cajones y vamos a aprender a hacer, digamos, esta partecita, por ejemplo, de los cajones. Nos sirve cuando estemos haciendo cajonería de cocina porque tenemos unos datitos, unas características muy especiales que se utilizan cuando hacemos cajonería de cocina. Lo que tratamos de hacer nosotros acá es que ustedes aprendan absolutamente diseñar cualquier tipo de mueble y también armar cualquier tipo de mueble, porque esto igual ustedes lo van a hacer en el curso de armado de la semana que viene. Entonces, espero que ya todos tengan su programa abierto. Vamos a comenzar a hacer un nuevo mueble, que en este caso es esta cajonería de acá. Las puertas las vamos a hacer con la otra cajonería, que es solamente la partecita de arriba con dos puertas. Ahí les voy a indicar cómo se hace en la parte de las puertas y ustedes se lo van a terminar de agregar al estante que hicimos el día de ayer, solo que tiene la puerta en el medio. Después de hacer hoy mismo vamos a hacer esa cajonería también. Después de terminar de hacer vamos a hacer la cajonería, que realmente es lo más fácil que ustedes van a poder hacer acá en el programa, porque las puertas es una cosa súper facilísima de hacer y ya quedaría como tarea para que ustedes terminen de hacer la parte del otro estante, de colocar la otra puertita. Y mañana chicos, vamos a hacer la optimización. Es decir, vamos a utilizar el otro programa que es Opticut para sacar de todos estos muebles que estamos haciendo, sacar la lista de cortes para directamente ya optimizarla en el programa Opticut. Entonces, vamos a abrir un nuevo mueble y vamos a colocar las siguientes medidas. Tenemos de altura 76 centímetros. Normalmente para un escritorio la altura va entre 76 a 80 centímetros. Dependiendo de para qué se vaya a utilizar el escritorio o si la persona que lo va a utilizar es muy alta o muy bajita, de eso tenemos que nosotros ver la parte de la altura. En mueble rectangular, vamos a hacer nuevo mueble, hacemos clic en mueble rectangular y colocamos las medidas. En este caso, a ver, la medida es 76 de altura. Colocamos el ancho es de 115 y la profundidad de 50 centímetros. La profundidad de un escritorio va entre 50 a 65 centímetros, dependiendo también de para qué nosotros queremos este escritorio. Si queremos un escritorio para computadora, normalmente sirven entre 50 a 55 centímetros. Si queremos un escritorio, digamos, para computadora, para escribir, para atender a los clientes, tendría que ser entre 60 a 65 centímetros, un poquito más ancho, para que nos dé campo de colocar muchas cosas arriba del escritorio. Ok, tenemos las medidas: 76, 115 y 50. En este caso nos queda un cuadradito acá que es el mueble, pero nosotros vamos a eliminar piezas que no necesitamos. Por ejemplo, no necesitamos tener trasera. Esta parte, esta pieza que dice trasera, simplemente la vamos a seleccionar y le vamos a colocar en no. La vamos a eliminar. Tenemos el suelo, tampoco necesitamos suelo. Vamos a simplemente colocarle no y vamos a eliminar el parte de suelo. Y también vamos a eliminar el techo. Ahorita yo ya les voy a explicar por qué vamos a eliminar el techo. Si ustedes dirán, bueno, es un escritorio, tendría que tener techo. Pero acá en el programa, cuando nosotros tenemos esta pieza de acá arriba que se llama techo, el programa no nos permite hacer ciertas características con esa pieza. En cambio, nosotros vamos a simular el techo con otra pieza. Entonces vamos a quitarle el techo, le quitamos el suelo y le quitamos la trasera. Nos quedan solamente los dos laterales. Y con eso nosotros vamos a empezar a hacer nuestro mueble. Le hacemos clic en aceptar y nos van a quedar así, de esta forma. Solamente los dos laterales.
El primer paso que nosotros tenemos que hacer es crear un estante que esté justo aquí arriba para que se parezca al techo. Clic derecho, añadir estante, distancia desde el techo. Cuando colocamos 0 centímetros en distancia, eso indica que la pieza va a estar justo al ras de donde termina todo el mueble. Entonces, distancia desde el techo 0, aceptamos y ahí fíjense que se coloca justito al ras. En este caso, nosotros tenemos que esta pieza colocarla prioritaria con los laterales. Prioritario, por ejemplo, ahorita tenemos en verdecito esta pieza que es el estante. Si vamos con el enlace de los laterales, va a decir que esta pieza es no prioritaria, porque está justo por dentro de los laterales. Cuando lo coloquemos por encima, esta pieza va a pasar a ser prioritaria a los laterales. Entonces, simplemente con la pieza seleccionada, vamos al lado derecho donde están los enlaces, seleccionamos el enlace derecho y donde dice prioridad, lo colocamos prioritario. Fíjense cómo ha cambiado la posición. Antes estaba hasta aquí, ahora está completo hasta donde terminan los laterales, por encima de los laterales. Del lado izquierdo, esta pieza también tiene que ser prioritaria. Así que vamos con el enlace lateral izquierdo, lo colocamos prioritario y en este caso, como yo les decía, el programa, cuando esta pieza de acá arriba se llama techo, es decir, aquí donde dice nombre, dice techo, el programa no nos permite hacer ciertas características como por ejemplo hacerle voladitos a nuestra pieza. Si vemos aquí el diseño que ya yo tengo listo, en el lado izquierdo tenemos una pequeña separación acá. Es decir, es como un voladito que le damos hacia el lado izquierdo. Ese voladito lo tiene tanto al lado izquierdo como en la parte frontal, si se pueden ver aquí. Cuando nosotros tenemos pieza techo, hay a veces que nos deja hacer, pero cuando tenemos cajones no nos deja hacer la parte del voladito frontal. Por eso le decía que cuando ustedes hagan un escritorio con cajonería, siempre eliminen la pieza del techo y coloquen un estante. En este caso, este voladito que nos falta acá, se lo hacemos con un solape. El solape es el movimiento de una pieza con respecto a otra. Lo que nosotros vamos a hacer es mover los laterales más hacia adentro, o bueno, podría también interpretarse como mover esta pieza, que es el estante, un poquito más hacia afuera. Es decir, esto se mueve hacia allá y esta pieza se mueve hacia acá. No quedan completamente al ras. ¿Dónde hago el solape? El solape siempre se tiene que hacer con piezas prioritarias y lo vamos a encontrar directamente igual en la parte de los enlaces. Tenemos igual el enlace izquierdo, le hemos colocado prioridad prioritario y simplemente nos aparece aquí debajito la opción que dice solape. Solape le vamos a colocar, este tiene creo que 1 centímetro, si no me equivoco, ¿sí? Le vamos a colocar 1 centímetro y fíjense cómo se mueven las piezas y ya me queda aquí este espaciecito que antes no tenía. Antes todo estaba cuadradito, totalmente al ras, pero ahora va a tener este voladito acá que ya le da un poco más de diseño al mueble que estamos haciendo. Por ahorita vamos solamente a hacer ese y luego vamos a hacer el frontal. Lo segundo que tenemos que hacer es definir la zona en donde nosotros queremos hacer los cajones. Siempre tenemos que definir la zona donde queremos hacer los cajones primero y luego las demás zonas lo que nos quede. En este caso, la distancia de la zona interior donde están los cajones es de 40 centímetros. Lo que nosotros tenemos que hacer es ahora un montante. Clic derecho, añadir montante, en este caso distancia desde el lado izquierdo y colocamos 40.
Aceptamos y ahí ya se nos va a crear esa división vertical o montante que nos va a separar esto por dos zonas. Tenemos esta zonita de acá y esta otra de acá. En este mueble que tengo aquí diseñado, en esta parte de acá tenemos igualmente un zócalo tipo tarima. ¿Cómo podemos hacer nosotros ese zócalo tipo tarima? Ya les había explicado la opción de hacer zócalos acá arribita, colocamos elevación zócalo y listo. Pero la diferencia es que si hacemos aquí elevación zócalo, se va a crear todo por debajo, es decir, todo esto se va a elevar. Si yo quiero hacerlo solamente en un área, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Estas dos piezas les voy a hacer un retraso hacia arriba. Es decir, voy a disminuir la medida desde el suelo. Pero antes voy a hacer aquí un estante que va a marcar el suelo del zócalo. Clic derecho, añadir estante, distancia desde el suelo, desde aquí, y le vamos a colocar 10 centímetros. Y aceptamos. Y aquí ya vamos a tener este espacio de 10 centímetros para hacer nuestro zócalo. Esto lo hacemos para no modificar este lateral que tenemos acá. Ahora, estas dos piezas la vamos a recorrer hacia arriba, igualmente 10 centímetros para que quede justo donde debería estar la pieza. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente seleccionamos esa pieza, vamos con respecto al enlace del suelo, abrimos enlace del suelo, lo colocamos no prioritario, está bien, y le hacemos un retraso. Retraso, recuerden que es la disminución de una medida X que nosotros le definamos a esa pieza. En este caso la medida va a ser 10 centímetros y fíjense cómo se acorta esa pieza. Se acorta la pieza, pero sigue apareciendo, si yo hago clic aquí en la zona, sigue descontando el espesor de esa melamina. No hay ningún problema porque nosotros aquí tranquilamente le podemos hacer otro montante y no hay ningún problema. Pero para que sepan, la zona está dividida y el programa descuenta lo que es el espesor de esta melamina. Aunque no esté aquí abajo, todo esto sea libre, según el programa, la zona empieza solamente desde aquí. Esto mismo lo tenemos que hacer con esta otra división. Vamos a seleccionar con el enlace del suelo, retraso y colocamos 10. Ya está. Está todo a la misma altura. Ahora, cuando nosotros hacemos zócalos tipo tarima, sí o sí el suelo tiene que estar por encima de los dos laterales. Cuando vayamos a colocar que si patitas de aluminio, patitas de fierro, algún zócalo de madera, no sé, cualquier otro componente que queramos colocar aquí abajo para que sea las patitas de nuestro mueble, esta pieza, si queremos poner ruedas, también aquí le podemos poner ruedas, pero esta pieza tiene que ser por encima de ambos laterales. Lo que tenemos que hacer es seleccionar la pieza, ir con respecto a los enlaces, en este caso lateral izquierdo, prioridad, prioritario. Y este otro, división vertical, prioridad, prioritario. Y listo. Colocada esta pieza de esta forma, ya nosotros podemos colocarle ruedas, patitas, zócalo sin ningún problema. Luego entonces de hacer ese procedimiento, vamos a colocar nuestro zócalo, que aunque no se llame zócalo, nosotros ya sabemos que es un zócalo. En esta zona, tomamos en cuenta aquí 1.5, 1.5. Tengo que crear dos montantes a 2 centímetros desde aquí. Lo que yo tendría que hacer es
un cálculo, 2 centímetros menos 1.5, 0.5 que tendría que sumarle para que me dé 2 centímetros. Entonces, en esta zona hacemos dos montantes. Clic derecho, añadir montantes, distancia desde la izquierda y le colocamos 0.5. 0.5 aquí en este espacito más 1.5 serían los 2 centímetros que tenemos que dejar de zócalo. De esa misma forma hacemos el otro. Clic derecho, añadir montante, distancia derecha, 0.5 y ya tenemos ese otro montante. Y ahora tranquilamente acá podemos añadir una pieza que se llama doble fondo. Los dobles fondos son estas piezas que se pueden colocar con respecto a la parte frontal o a la parte trasera de los muebles. Estas piecitas que tenemos acá, como esta que tenemos aquí, eso se llama doble fondo. Lo podemos colocar ahí atrás, al medio o aquí delante, como nosotros queramos hacer nuestro diseño. Aquí tranquilamente esto es un doble fondo y otro doble fondo. Eso lo añadimos como una pieza normal. Clic derecho, añadir dobles fondos y me va a salir el mismo cuadradito de cuando agregamos estantes o montantes, es lo mismo, solamente que en este caso la posición es con respecto a la distancia trasera o frontal. Cuando es estante es distancia desde el techo y suelo y cuando es montante es distancia desde los laterales. En este caso, cuando hacemos doble fondo, siempre se tiene que hacer primero el doble fondo trasero, es decir, el que va más atrás, y después hacer el que está por delante. Entonces, seleccionamos distancia desde la trasera, en este caso sería 2 centímetros, y le hacemos clic en aceptar. Luego, lo mismo, clic derecho en la zona, añadir dobles fondos, frontal, 2 centímetros. Y ahí vamos a tener ya esas dos piecitas que es nuestro cuadradito del zócalo. Lo que tenemos que hacer es acortar ahora, porque si lo vemos en 3D, por ejemplo, vamos a tener aquí un espacio. Se supone que todo esto tiene que ser un cuadradito que está más entrado de todo el mueble. Simplemente lo que tendríamos que hacer es a estas dos piezas, que son los montantes, restarle 2 centímetros con respecto al frontal y a la trasera. Seleccionamos esa pieza, frontal, retraso, 2 centímetros. Trasera, retraso, 2 centímetros. Y con la otra pieza lo mismo, esta de acá. Frontal, retraso 2 centímetros, trasera, retraso 2 centímetros. Y a ver, ahí nos queda nuestro cuadradito. Ahorita como es blanco no se nota mucho, pero ya ustedes van a ver cuando empiecen a cambiarle de color. Ahí más o menos se nota el diseño. ¿Preguntas o dudas? Ok, entonces cuando terminamos de hacer nuestra partecita aquí del zócalo, en esta parte de acá tenemos que colocar, para ya de una vez hablarles de cajonería de cocina, normalmente las cajonerías de cocina, cajonería baja me refiero, tienen, voy a eliminar esto un ratito, en la parte superior tienen solamente como dos tiritas de melamina, una tirita acá y otra tirita acá. Eso se utiliza para darle un poco más de estabilidad al mueble cuando se refiere en la parte de estructura. Y también tiene uno en la parte trasera
que es por donde también igual le da estabilidad al mueble. En el caso de las cajonerías de cocina, nos sirve colocar estas tiritas cuando se va a colocar por encima algún mesón que sea de otro material, por ejemplo, que si granito, mármol y cualquier otro material. Entonces, estas tiritas de acá es lo que vamos a hacer ahorita. Estas dos tiritas de acá. ¿Cómo podemos hacer en el programa? Porque si nosotros hacemos un estante, luego hacemos otro estante, nos van a quedar las tiras en diferentes niveles. ¿Cómo podemos hacer para que ambas, porque aquí, a ver, no sé, así creo que se puede ver mejor, o así. ¿Cómo podemos hacer para que ambas tiras, aquí se ve más o menos, una tirita acá y otra tirita acá? Ambas tiras están al mismo nivel. Eso lo podemos hacer haciendo un estante en esta zona de acá. Pero antes vamos a hacer los fondos. En este caso, este diseño tiene el trupán acá atrás y tiene un doble fondo. No sé si se puede apreciar ahí. Podemos hacer el estante primero y luego el fondo, o podemos hacer primero el fondo y luego los estantes. Cualquiera de las dos que vayamos a hacer no nos afecta en nada porque directamente ya esta pieza se va a colocar sobre esta. Entonces podemos hacer aquí, clic derecho, añadir dobles fondos, trasera, 0 para que esté totalmente al ras. Y ahí está nuestra pieza grandota, que es el doble fondo. En este caso se ha creado de material melamina. Pero ahí el que nosotros tenemos es trupán. Solamente se le coloca melamina a los escritorios en el caso de que sea un escritorio que se vaya a ver por ambos lados. Cuando es un escritorio que sí, para atención al cliente, para consultorio o algo por el estilo, sí o sí tendría que estar con melamina en la parte trasera para que no se vea feo. Como este, digamos, va a estar pegado a la pared, no es necesario colocar melamina, así que vamos a colocar el cartón prensado o el trupán que utilizamos para el fondo de los muebles. Simplemente lo que tendríamos que hacer es cambiar este material. En este caso se ha creado de melamina. Nosotros con el material seleccionado podemos ir aquí a donde dice material, abrimos y colocamos simplemente trupán 3 milímetros. Para volver a seleccionar la pieza, digamos, del trupán, sí o sí tenemos que buscar el fondo, la parte del tapacanto, por donde va el tapacanto o los bordes. Podemos utilizar la vista izquierda, si pasamos nuestro mouse aquí por encimita, se nos va a seleccionar en verdecito. Aquí, por aquí, ya se selecciona todo en verdecito. Bueno, este es el fondo general, pero aquí podemos, ahí está. Este es el fondo solamente de esta pieza que hemos creado acá. Esta pieza tiene sí o sí que estar prioritaria a los dos laterales y al suelo. Simplemente lo hago con la parte de los enlaces. Lateral izquierdo, prioritario. Tenemos esto que es estante fijo 2, prioritario. División vertical, prioritario. Y listo, de esa forma ya vamos a tener un fondo acá atrás. Ahí se ve, es un fondito que está por encima de todas estas piezas menos de este techo. Porque este techo lo vamos a dejar tal cual, ahí. Ahora podemos hacer el doble fondo para que sea la otra tirita que está más atrás, que digamos es esta de aquí. Y luego hacemos la parte del estante. En ese caso, tenemos que hacer igual, clic derecho, añadir dobles fondos. Y le colocamos igual distancia trasera, 0. Aceptamos.
Ahora, tenemos una pieza igual grande. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente un retraso para disminuir la medida de esta pieza y que nos quede solamente aquí una tirita de melamina. Tenemos que fijarnos con la pieza seleccionada aquí en el lado derecho donde dice lista de cortes. En la lista de cortes nos dice justo la medida de esa pieza. De altura tiene 63. Digamos que esta tirita la queremos de 10 centímetros. Tendríamos que restar 53 centímetros. Eso lo vamos a restar directamente desde el estante, este estante que tenemos acá. Este es estante 2. Abrimos el estante 2. Retraso 53. Enter y directamente se disminuye la pieza y se queda solamente este pedacito de acá. Vamos a ver, ahí está. Y ahora sí vamos a hacer el estantecito aquí arriba y lo vamos a dividir en dos piecitas. Simplemente clic en la zona, clic derecho, añadir estante, distancia desde el techo 0 y ya está. Tenemos un estante, sin embargo el estante, como lo podemos ver acá, es una pieza grande, toda completa, todo este espacio completo. Solo queremos una tirita adelante y una tirita de atrás. Esa tirita las vamos a dividir. Esta pieza la tenemos que dividir. Esto de dividir nos funciona cuando queramos hacer algún marco para algún espejo o marco, no sé, para cualquier cosa que quieran hacer marco. Podemos hacerlo con esta opción de dividir superficie. Es una característica que nos trae Polyboard que nos permite una pieza de melamina dividirla en varios pedacitos independientes que me van a salir independientes en cada lista de corte. En este caso, seleccionamos esa pieza, estructura, editar y vamos a donde dice dividir superficie. Aquí en dividir superficie, me sale esta ventanita, donde tenemos aquí la pieza graficada. En este caso está dividido en dos, panel 1, panel 2. Si quiero dividirlo en 3, puedo agregar en la crucecita verde la cantidad de piezas que yo quiera dividir. Si agrego uno más, se divide en panel 1, panel 2 y panel 3. Si quiero uno más, sería 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Puedo agregar las divisiones que yo quiera acá. Lo puedo colocar horizontal o vertical o en algún ángulo que yo quiera. Por ejemplo, orientación, ahorita está en 0 grados. Si coloco, digamos, 45, se coloca en diagonal. Si coloco 90, se coloca en vertical y así sucesivamente. Voy a ponerlo en 0 porque lo necesitamos horizontal. Entonces, en este caso, todos se dividen de la misma medida. Todo esto está en la misma medida. Si yo quiero que este sea más pequeño que este, lo puedo hacer. Tengo que hacer clic sí o sí en donde dice individualizar parámetros de las divisiones. Hago clic ahí y me va a juntar las opciones en paneles 1, 2 y paneles 2, 3. Si yo hago clic en paneles 1, 2, me sale una flechita que me indica de dónde a dónde corresponde a paneles 1, 2. De aquí a aquí. Le quiero cambiar la medida, entonces tengo sí o sí que donde dice modo, en vez de proporcional, porque es muy difícil trabajar con porcentaje, le coloco simplemente distancia y le coloco en posición la medida que yo quiero, digamos 8 centímetros. Luego, si hago clic en paneles 2, 3,
me indica que esta es la división y se está midiendo desde aquí hasta acá. Pero yo quiero medirlo desde aquí hasta acá. Simplemente tengo que abrir donde dice paneles 2, 3, donde dice referencia, inicio, es decir, desde donde inicia la pieza, le coloco fin. Sería desde donde termina la pieza hasta donde está el corte, la medida que yo le vaya a definir acá. En modo coloco igual distancia y en posición le coloco igual 8 centímetros. Y de esa forma ya tengo panel 1, panel 2 y panel 3. Le hago clic en aceptar y de esa forma ya tengo panel 1. Aquí en la vista superior se puede ver mejor. El que está en naranja es el panel 1, panel 2 naranjita, panel 3 naranjita. Ahorita sigue siendo una lámina completa. Todo esto sigue siendo una lámina completa. Y nosotros tenemos que este que está aquí en el medio, eliminarlo porque simplemente no lo necesitamos. Polyboard también nos permite colocar piezas de forma invisibles o nulas, pero que cumplan, digamos, una función. En este caso, si nosotros el panel 2 lo colocamos invisible, solamente se va a eliminar ese pedacito que tenemos ahí. Pero va a seguir existiendo el corte de 3 que hemos hecho. Vamos a abrir entonces paneles 2, donde dice material, que dice melamina blanca. Le vamos a hacer clic y si nos vamos hasta la primera opción de nuestra lista, que dice panel nulo, simplemente podemos seleccionar ahí y esa pieza ya se desaparece. Solamente me queda esas dos piecitas ahí. A ver, voy a cambiar esta de color para que se pueda apreciar mucho mejor. Ahí está. Esas dos piezas nos van a salir en cortes individuales y nos sirve ya para hacer la parte del agarre aquí del mueble para darle un poco de estabilidad. Así es como nosotros hacemos lo que es cajonería baja para cocina. De esa misma forma, siempre tenemos que colocar estas dos tiritas aquí arribita y una tira en la parte de aquí atrás. Hay a veces donde le podemos colocar también en la parte de abajo. Eso depende del tipo de mueble que nosotros estemos diseñando. Si tiene muchos, muchos, muchos cajones, le colocaríamos aquí arriba y aquí debajo para darle mucho más de estabilidad. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Buenas tardes, una consulta. Dime. En ese caso para cajonería de cocina, ¿puede soportar lo que es el granito si quisiéramos poner un mesón ahí encima? Sí, no hay ningún problema. Ok, gracias. Ok, entonces ya una vez realizada esta parte, vamos a colocar los cajones. Y con eso solamente nos faltaría colocar aquí la tapa falda, que es esta piecita que tenemos acá, que la tapa falda en la parte de los escritorios también se utiliza para darle estabilidad al mueble. Mientras más grande sea el mueble o el escritorio, más grande tendría que ser la tapa falda para que le dé mucha más estabilidad. Vamos a hacer aquí los cajones ahora. En la misma zona que hemos estado trabajando ahorita, clic derecho y vamos a encontrar la opción que dice añadir cajones. Seleccionamos y nos va a aparecer esta ventanita en donde aquí
podemos colocar nuestro cajón superpuesto global, que es donde los frentes están por encima de los demás componentes. Cajón encastrado, que es donde el frente está por dentro. O cajones superpuesto local. Superpuesto local igualmente se coloca por encima de los demás componentes, solo que tiene una característica especial que nos permite hacer que el cajón retroceda en lo que es la parte de la profundidad. En el caso de que queramos hacer, digamos, un mueble con dos profundidades, o sea, un lado que sea menos profundo que otro, podríamos hacer la parte de los cajones en superpuesto local y todo lo que está con el frente de ese cajón se puede retroceder. Podemos darle un retraso en profundidad, lo echamos todo hacia atrás y esa parte o esa profundidad de esa partecita quedaría con menos tamaño. En este caso, vamos a utilizarlo en superpuesto global. Superpuesto global nos los pone el frente por encima de todos los componentes, pero no me permite a mí retroceder los cajones. Es decir, siempre el frente va a estar totalmente al ras de donde termina el frente del mueble. Entonces, superpuesto global, vamos a colocar 3 cajones. Y siempre que nosotros hacemos cajones, después de definir cómo queremos el cajón, cuántos cajones quiero, tenemos que hacer clic donde dice ensamblaje. Le hacemos clic en ensamblaje para corroborar que lo que nosotros hemos configurado nos sirve para este mueble. Aquí en ensamblaje directamente vamos a revisar la configuración que ya habíamos hecho. Como ya hemos configurado los componentes, la albura lateral, todo lo demás, solamente aquí lo que tenemos que modificar o digamos cambiar en el dado caso de que se necesite cambiar es la altura fija y la profundidad fija. Es lo único que se cambia de esta configuración. Lo demás no hay que cambiar, se queda tal cual como está. La altura obviamente va a depender de la altura de la zona que tengamos, a ver si entran 3, 4, 5 cajones, dependiendo de la altura. Puedo cambiarle aquí la medida si es que quiero hacer cajones de 15 centímetros de altura, 14 centímetros de altura, 20, 30, no sé, de la altura que ustedes quieran. Simplemente pueden cambiar aquí el numerito. Recuerden colocar los 30 al final para que descuente el trupán del fondo. Y de esa forma ya, digamos, se descuente todo lo necesario. En este caso, van a entrar 3 cajones de 12 centímetros y la profundidad igual la vemos con respecto a la parte de la profundidad de la zona. Tenemos 45 centímetros acá y nuestra zona es de 48. Tranquilamente podríamos hacer un cajón de 45 centímetros o uno de 40. En este caso vamos a hacerlo de 40. De 40 porque nosotros vamos a hacerle aquí todavía un voladito frontal y eso va a hacer que todo se retroceda. Entonces vamos a hacerlo de 40, aceptamos, aceptamos y el programa automáticamente ya le va a colocar los cajones al mueble que estamos haciendo. Vamos a ver, ahí está, los cajones. Lo del voladito me refería a esto. Los frentes están por encima de todos los componentes. Esta parte del techo tendría que estar más hacia afuera. Aquí se nos ha movido un poco la parte del doble fondo que hemos hecho acá. Creo que era el doble fondo. O no sé si es el retraso. Ahorita vamos a revisar. Creo que es el retraso de esta pieza. Sí, es el retraso de esta pieza. Así que vamos a seleccionarla. Vamos con frontal y eliminamos el retraso. En este caso sería un retraso de 0.5 para que quede al ras. 1.5 de los cajones más 0.5 para que sean 2 centímetros.
La otra división, vamos a modificar frontal, retraso 0.5. Y ahí está. Ahora ya hemos agregado los cajones, ahí están todos los cajones, los 3 cajones, 40 centímetros. A la pieza del techo vamos a hacerle un solape con respecto al frontal de 1.5, 2 centímetros sería. Seleccionamos el frente, frontal, prioritario y solape, le colocamos 2 centímetros. Y listo. Ahora si vemos nuestro frontal, vamos a tener este voladito en esta parte de acá. Así ya se ve un poco mejor. Ya se ve que le hemos puesto cariño al diseñar. Ahí está. El voladito. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, hacer cajones de diferentes tamaños, lo podemos hacer. En la vista 3D, si queremos abrir los cajones, tendríamos que ir a la parte derecha de las propiedades y seleccionar la imagencita que hay aquí con 2 puertitas. Si seleccionamos esa, se nos van a abrir los cajones. En este caso, los cajones son todos del mismo tamaño. Los frentes, el programa lo calcula automáticamente dependiendo del tamaño de la zona y de todas las otras características que ya le hemos definido. Entonces, esto ya tranquilamente lo calcula el programa, lo hace automático. No nos tenemos que preocupar por eso. Y en el caso de que, por ejemplo, queramos hacer que el cajón de abajo sea más grande, tranquilamente lo podemos hacer. Simplemente tendríamos que seleccionar cada una de las piezas que componen al cajón, lo seleccionamos, y los cajones son, bueno, los componentes internos del cuadradito del cajón son las únicas piezas que tienen 4 enlaces. Tienen un enlace adicional que es el enlace del canto superior del cajón, es decir, esta partecita de arriba de acá. Contra esa pieza entonces, contra ese enlace de canto superior del cajón, vamos a hacerle una ranura y una ranura digamos de unos 3 centímetros y ahí nuestro cajón sube y va a ser más grande que los demás. Si lo quiero hacer más pequeño, simplemente en vez de ranura hago retraso y se hace más pequeño. Digamos retraso de 5 centímetros y se hace más pequeño lo que es el cajón. Si en tal caso el cajón o la cajonería que nosotros vamos a hacer tiene el primer cajón conjunto al frente más pequeño que los demás, también lo podemos hacer. En ese caso lo haríamos como un estante invisible. Voy a eliminar estos cajones que hicimos acá. Y en la misma zona lo único que tendríamos que hacer es hacer clic derecho, añadir estante, desde el techo, digamos, 10 centímetros. Esta pieza la coloco invisible. Lado derecho, material, melamina, subo, panel nulo y me coloca la pieza invisible. Aquí puedo hacer un cajón. Un cajón, le cambio la medida de altura. Y ahí me va a aparecer mi cajón más pequeñito. Y aquí abajo tranquilamente puedo hacer otros cajones, digamos unos 3 más. Ensamblaje, verifico que vaya a entrar, coloco 40, cambio medida si necesito. Y ahí tengo 4 cajones. El primer cajón más pequeño, tanto de frente como de cajón. Y los otros del mismo tamaño. Si queremos hacer uno más pequeño, uno más mediano, uno más grandecito y otro más grandecito, tendría que ir haciendo estante
invisible, estante invisible, estante invisible. Para poder hacerlo uno por cada uno separado y que sea más pequeño que los demás. Si lo abrimos, ahí vamos a ver este cajoncito más pequeño y los otros cajones del mismo tamaño. ¿Alguna pregunta o duda? Un mueble de dos piezas separadas, ¿te refieres a que sean dos muebles totalmente diferentes y que se unan? ¿O cómo más o menos? Y las rieles, eso hay que calcularlo cuando nosotros vayamos a armar. Eso ya se los va a explicar un poco mejor el profesor de armado en la clase del día lunes, o bueno, en la clase de la semana que viene, porque realmente el temario como tal no sé cuál va a ser o qué se va a ver en cada día, pero se los explicaría la semana que viene, cómo tienen que medirse, de dónde a dónde van a medir, qué más tienen que medir para colocar justamente las rieles. Las rieles en los cajones, los que sí les puedo decir, normalmente va justo al medio del cajón. Ahora, para medirlo en la parte aquí de los laterales, eso sí ya yo no tengo ningún conocimiento de eso. Pero según a lo que tenemos configurado aquí en el programa, sería 10 centímetros, medimos 1.5 de la melamina, luego medimos 2 centímetros, que era lo que teníamos del fondo, y después tenemos que sacar aquí la medida de la mitad, medir la mitad, y ahí es donde se va a colocar la riel. Eso de igual forma se los va a explicar muchísimo mejor el profesor de armado de la semana que viene. Porque yo ahorita de diseño sí les puedo indicar, pero de armado todavía soy como un poquito principiante en eso. Estoy como ustedes tratando de aprender. Si quieres hacer dos muebles diferentes, tendrías que hacer dos muebles, dos diseños totalmente diferentes. Y luego con la parte de proyectos de aquí de Polyboard se puede unir para que parezca un solo mueble. Ya en el caso de para que entre en una hoja de melamina, tendrías que hacerlo con respecto a las medidas, que las medidas sean justo las que necesitas para que el mueble o los dos muebles te entren en una sola hoja de melamina. En el caso de que diseñemos muebles por separado, cuando nosotros vayamos a optimizar, no va a haber ningún problema si son muebles totalmente diferentes porque igual se van a optimizar. Eso ya se los voy a explicar un poquito mejor mañana. Para muebles en L tenemos el diseño de acá, que se hacen muebles en L, o lo que dice Raúl, se pueden hacer dos muebles completamente separados. Es muchísimo mejor para la parte de armado, es mucho más fácil y para lo del diseño también es más fácil hacerlo que si fuera un escritorio, esta partecita de acá y luego lo complementamos con otro mueble que venga acá. Si lo hacemos como una pieza totalmente entera, pues ya ayer les había explicado que los cortes van a salir con una melamina totalmente grandota por acá, todo esto completo, y este cortecito lo tenemos que hacer nosotros cuando vayamos a armar. Ahí sí ya es un poquito más complicado. Normalmente preferiríamos hacer muebles separados en L, uno aquí, el otro acá, y que cuando los juntemos ahí sea el mueble en L. Eso ya va a depender de la creatividad de cada uno de ustedes. Entonces, aquí ya hemos agregado los cajones, ya les he explicado la parte de los cajones. Vamos a colocar los jaladores.
Vamos a terminar de hacer aquí la tapa falda y vamos a pasar al siguiente modelo o al siguiente mueble en estos 30 minutitos que nos quedan de la clase. Para colocar los jaladores de los muebles o de las puertas, esto sirve tanto para puertas y cajones. Simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar los cajones que queremos nosotros colocar el jalador. Para seleccionarlo tenemos que utilizar la vista izquierda. Hacemos clic en los cajones. Si tienen los 3 cajones al mismo tiempo, no hay ningún problema porque les va a servir. Seleccionan los cajones y les va a salir aquí al ladito en las propiedades cajón múltiple. Y por debajo les va a salir cajón 1, cajón 2, cajón 3. Si tienen más cajones, les va a salir cajón 4, 5, 6, 7 por la cantidad de cajones que ustedes tengan en el mueble. Digamos que lo vamos a colocar al cajón 1, que es este que está en naranjita. Abrimos, vamos a donde dice estructura, editar, herrajes para un único panel. De esta forma nosotros colocamos jaladores. Herrajes para un único panel. Me sale esta ventanita en donde tenemos aquí la referencia de nuestra pieza y para añadir un herraje tenemos que hacer clic en la crucecita verde. Hacemos clic ahí y nos va a salir herraje. Podemos añadir los que nosotros queramos. Si queremos colocarle 5 jaladores, le podemos colocar 5 jaladores al mismo tiempo y no va a pasar nada. Aquí le colocamos así, por ejemplo, hay a veces cajones donde tiene uno aquí y el otro más para acá. Ahí le podemos hacer los 2 jaladores y no nos va a pasar absolutamente nada porque le podemos colocar la cantidad que nosotros queramos. En este caso solamente le vamos a colocar uno. Aquí donde dice herraje, se quedaría en 1. Y aquí abajito donde dice parámetros tenemos herrajes igual. Dice sin herraje. Si seleccionamos acá, nos va a salir una opción que dice Access. Si hacemos clic en el simbolito de más que tiene ahí, nos va a abrir otras opciones. Estas 4 opciones que tenemos acá son diferentes herrajes que nosotros podemos colocar a las piezas. En el caso de los jaladores, solamente son las 3 primeras que salen ahí. Poine carré, poine main y poine ronde. Carré es como un jalador cuadradito. Main es ese que es el de tubito, que es el más utilizado. Y el ronde es un jalador de botón redondito. Entonces podemos elegir entre esos 3 para colocar los jaladores aquí en nuestro mueble. En este caso vamos a colocar el que dice Point in Mind, que es el jalador de tubo. En los cajones, como no se coloca, digamos, en alguna otra posición, o en el caso de que si lo quieren colocar más arriba, más abajo, o no sé, donde lo quieran colocar, pueden manejarlo con la parte de la posición X, posición Y la referencia del panel. La referencia del panel, si damos a clic, clic, donde dice centro, nos salen cuadraditos en donde significa cada una de las referencias de nuestras piezas. Dependiendo si lo queremos mover más arriba, tendríamos que seleccionar los que están aquí arriba. Si lo queremos mover más abajo, tenemos que seleccionar estos de acá. Si más a la derecha, más a la izquierda, seleccionaríamos los que están hacia estos lados. Ahorita lo vamos a dejar tal cual en el medio, porque prácticamente ahí es donde se colocan los jaladores convencionales en los cajones. Le vamos a hacer clic en aceptar y si vemos nuestra vista 3D nos va a salir ya nuestro jalador ahí en esa pieza. En este caso son para jaladores convencionales. Hay otro tipo de jalador que es esos jaladores tipo perfil de aluminio que se coloca junto a la misma altura de la melamina. Eso se los voy a enseñar a colocar el día viernes en nuestra última clase porque vamos a diseñar un ropero. 150 semanal, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos días? Semanal 5. Entonces, de esta forma podemos colocar en cada una de las piezas que son los frentes de nuestros cajones, le podemos colocar los jaladores sin ningún problema. Ahí podemos ver que tenemos ahí nuestro jalador. Incluso tiene como una texturita. Si le hacen zoom con el scroll del mouse, tiene como una figurita. Le podemos colocar una textura que nosotros queramos. Eso ya lo podemos modificar.
Ahora, si yo no quiero repetir el proceso una y otra vez porque tengo infinidad de cajones, simplemente lo que puedo hacer es copiar y pegar lo que acabo de hacer. ¿Cómo lo copio y lo pego? Simplemente hago clic otra vez en los cajones, busco el cajón 1, que es donde hice el trabajito, clic derecho, copiar la estructura. Hago clic en cajón 2, clic derecho, pegar la estructura. Hago clic cajón 3, clic derecho, pegar la estructura. Y de esa forma puedo copiar y pegar lo mismo en el mismo lugar y no voy a perder mucho tiempo haciendo el procedimiento una y otra vez. De esa forma, ahí ya tenemos los 3 jaladores de nuestro mueble. Ahora, si nosotros, digamos, vamos a hacer esto sin jaladores, hay a veces donde se deja, esto también se utiliza mucho para roperos, se deja un espacio acá vacío en donde ahí podemos ingresar la mano y tranquilamente abrir nuestros cajones. Para eso, simplemente lo que tendríamos que hacer es seleccionamos nuestros cajones y donde dice holgura, acá que dice 0.40, le podemos colocar, qué sé yo, 3 centímetros y ahí vamos a dejar esa aberturita de 3 centímetros para meter nuestra manito y jalar nuestros cajones. Claro, obviamente esto no estaría. Ok, entonces vamos a aquí. Vamos a hacer la tapa falda para terminar con este diseño. Bueno, realmente estos cajones no son los que van acá. Son los 3 cajones normales. Añadir. Una consulta. Sí, dígame. Y para poner su chapita ahí en los cajones. En la parte de las chapas no podemos colocar porque el programa no tiene ese accesorio de chapa, pero podemos hacer el mecanizado, o sea, el huequito, digamos, donde va a ir la chapa. Eso ya te lo voy a explicar el día viernes en la parte de los mecanizados. Pero digamos, colocar el accesorio para que se vea como la llavecita, ¿no ve? Así, no se puede colocar directamente acá al programa porque no tenemos ese tipo de accesorio aquí en el programa. Una Para- consultita, de igual profesora. forma, sí, ahorita un momentito. De igual forma, para colocar chapa en la parte del frente del cajón, es decir, en esta partecita de acá, tendríamos que dejar mínimo 5 centímetros para poder colocar la chapa. Eso ya es la parte del armado, pero para que ustedes sepan, la distancia mínima sería 5 centímetros porque menos de eso no va a entrar el accesorio de la chapita aquí. Ya, Ya, dime qué duda tenías. sí. Para esos cajones que se abren como a presión, empujando hacia adentro y luego como que se activa el expulsado, ¿el Ujú. diseño es el mismo o hay que tomar en cuenta un espacio extra al fondo, digamos? Porque pareciera que es un carril, ¿no ve? Que se empuja y ¡boom! Expulsa el cajón. Más o menos. El accesorio creo que igualmente es la riel, porque igual tenemos riel de cierre lento. Es la misma riel, es la misma medida, solo que tiene un sistema incorporado que es de cierre lento. Ese que es de push, creo que igual viene incluido ya directamente en la riel. O sea, es algo que ya está incorporado dentro de la riel. La riel sigue siendo el mismo tamaño de 1.3 centímetros y la misma profundidad que nosotros vayamos a colocar, solo que tiene esa especialidad de que si lo empujas, se abre. Ay, En tal caso también hay otros accesorios que se colocan por aquí encimita, que son como unos botoncitos, pero igual eso no tendría que tomar en cuenta más nada, sino que solamente se coloca aquí el accesorio. En tal caso, solamente es colocar el accesorio en donde ya se empuje y ahí ya se va a abrir el cajón. ya, perfecto, gracias. Ya. Entonces aquí la tapa falda la vamos a terminar haciendo con un estante invisible. La parte de los estantes invisibles es algo que nos funcionan perfecto y que nos facilita muchísimas cosas. Si nosotros queremos hacer aquí una tapa falda de 30 centímetros, tranquilamente podemos hacer un estante a 30 centímetros
definir la zona y después hacer un doble fondo. Clic derecho, añadir estante, distancia desde el techo, 30 centímetros. Este estante obviamente lo desaparecemos, panel nulo, y aquí, clic derecho, doble fondo, trasera 3 centímetros, aceptamos y listo. No es tan complicado, ahí ya vamos a tener esa piecita. Ya después les voy a enseñar cómo tenemos que modificar la parte de los tornillos, porque si ven ustedes aquí, tenemos unos huequitos que es donde corresponde que supuestamente tenemos que colocar tornillos. Pero ya después les voy a mostrar cómo hay que eliminarlos o cómo hay que agregarlos en el caso de que no tengan tornillos en esa parte. Y ahí ya tendríamos la parte de la tapa falda. Para tarea de mañana, ustedes van a agarrar este mismo diseño que estamos haciendo, que ya hicimos, lo van a guardar. Ahorita lo van a guardar para que no se pierda. Y los frentes lo van a cambiar de color. Todos los frentes de las cajas, como este que tengo acá, tiene que ser café. Ah, bueno, esto no, los frentes son blancos. Lo que es café es la tapa falda y el zócalo, todo el zócalo. Es café y la tapa falda. Eso le van a cambiar de color para hacer la optimización el día de mañana. Solo sería cambiar de color el zócalo, la parte de abajo, todo el zócalo y la tapa falda. Para la tapa falda simplemente se hace un estante a 30 centímetros desde el techo, un estante. Ese estante se coloca invisible y hacemos un clic derecho, doble fondo, trasera 3 centímetros. Y ya con eso se va a agregar esa piecita de la tapa falda. Consulta, y en el caso si quiero colocar para el teclado. Para el teclado igualmente se haría con un estante invisible, por ejemplo, y se haría como un cajón. Pero en este caso, por ejemplo, agregamos aquí, digamos, un estante al techo unos 15 centímetros. Este estante igualmente lo colocamos invisible. Y aquí en esta zona vamos a hacer un cajón. Clic derecho, añadir cajón. En este caso, cuando queremos hacer la bandejita para el teclado, esa bandejita que tienen los escritorios en la parte de abajo, tenemos que hacer los cajones encastrados. Uno solo, encastrado. Y vamos a la parte de ensamblaje. Lo que modificamos en este caso de acá, porque no necesitamos un cajón normal, sino solamente la parte del fondo, es que primero tenemos que cambiar la altura con respecto a la altura que tengamos en la zona que colocamos la medida. Puede ser una medida X, porque como no nos interesa, podemos colocar, digamos, 5 centímetros y ya. Y vamos a eliminar algunos componentes. Por ejemplo, no necesitamos contrafrente, no necesitamos laterales y no necesitamos trasera. Solamente nos vamos a quedar con el fondo. Y en la profundidad, unos 30 centímetros es más que suficiente para colocar los teclados. Le hacemos clic en aceptar y nos va a aparecer ahí. Nos va a aparecer como si fuera un cajón con su frente. El frente y solamente el fondo. Este frente lo vamos a colocar invisible, lo vamos a desaparecer. Seleccionamos el cajón. Cajón 1, material, panel nulo. Y nos va a quedar solo esa laminita. Simplemente esto es Trupan. Ahora simplemente le cambiamos a melamina. Seleccionamos la pieza. Lado derecho, material. Seleccionamos, colocamos, digamos, melamina maderadita, Wenge. Y ahí ya vamos a tener esa bandejita para colocar el teclado. Ahora si abrimos, si volvemos a hacer clic en esas dos puertitas, vamos a desmontar los cajones y si volvemos a hacer clic van a quedar cerraditos. Entonces, ahí está cerrado.
si abrimos los cajones, eso más va a salir como corresponde. Y aquí tranquilamente ya tenemos descontado la riel, porque aquí igual se le va a poner riel telescópica y ahí ya vamos a tener la misma distancia, es absolutamente lo mismo. Ok, ahora, eso lo que les decía, queda de tarea, cambiar la tapa falda, cambiar el zócalo a cafecito, cafecito. Para mañana, esto lo guardamos para que nos quede para la optimización de mañana. Y ahorita vamos a terminar de hacer el otro archivo, el otro documento. Archivo, guardar como. Lo guardamos en nuestra carpetita. Práctica mueble. Bueno, práctica 2, escritorio. Lo guardamos, ya está guardadito. Cuando modifiquemos la parte de los colores, simplemente le hacemos clic en el disquecito morado y eso se va a guardar. Esto lo cerramos y esto lo cerramos. Y vamos a terminar de hacer el otro, que es la cajonería. Vamos a ver aquí. Aquí está, cajonería. Ahí tenemos la cajonería. En este caso es lo más fácil que nosotros podemos hacer, es la parte de las puertas. Este diseño que estamos haciendo acá nos va a servir para nosotros aprender a hacer diseños de cajonería alta de cocina. ¿Por qué? Porque básicamente tiene la misma altura, que es la altura estándar, y la profundidad estándar de una cajonería de cocina. La diferencia de las cajonerías altas de cocina es que tenemos que hacerle 2 tablitas aquí atrás para de aquí poder empotrar el mueble directamente hacia la pared. Eso igual se les va a enseñar a hacer en el curso de armado de la semana que viene, para que ustedes ya sepan también cómo poder diseñar y armar cajonerías altas de cocina. Vamos a volver a hacer un nuevo mueble y vamos a colocar las siguientes medidas. Las medidas de este mueble es altura 60 centímetros, que es lo estándar para cajonería alta de cocina. Ancho de 115, del mismo tamaño del escritorio. Y profundidad de 30 centímetros, que es la profundidad estándar, digamos, de igual una cajonería de cocina. Hacemos clic en aceptar. Y vamos a empezar a hacer nuestro mueble. Este es el mueble más fácil que vamos a diseñar porque solamente es clic derecho, añadir montante. Desde la izquierda dejamos un espacio de 60 centímetros. Izquierda 60. 60 está calculado para que las puertas no sean ni tan grandes ni tan pequeñas. Normalmente las puertas tendrían que ser de 30 centímetros por arriba. Tampoco vamos a hacer una puerta de 1 metro. O sea, sería entre 30, 35 hasta 40, 45 centímetros sería una puerta batiente. Porque si es muy ancha la puerta, cuando vayamos a abrir la puerta va a ser un problema porque nos vamos a tener que echar muchísimo para atrás para poder abrir la puerta batiente. Recuerden que eso se abre hacia ustedes, se abre y ahí si es muy grande la puerta vamos a tener el problema de que vamos a tener que retroceder para poder abrir esa puerta. Es mejor si es entre 30, 35, 40, 45 como máximo, 48 por ahí. Tenemos ya las 2 zonas divididas. Aquí simplemente dividido al medio, clic derecho, añadir estantes, proporcional 50%. Ya está dividido. Aquí van a haber 2 puertas y aquí una puerta. En esta de acá hacemos clic derecho, añadir una puerta. En el caso de las puertas podemos añadir una sola puerta.
podemos añadir 2 puertas en el mismo espacio o puertas correderas. En este caso serían puertas dobles, superpuesto global, y tenemos, el programa ya nos indica, digamos, la parte de los herrajes, de dónde a dónde se va a estar colocando lo que es las bisagras. En este caso es lateral izquierdo y lateral derecho, es decir, una puerta se abre hacia la derecha y una puerta hacia la izquierda. Si lo coloco, digamos, en techo y suelo, una puerta se abriría hacia arriba y la otra se abriría hacia abajo. Lo dejamos en lateral izquierdo, división vertical, hacemos clic en aceptar y ahí ya tenemos nuestra puerta. En este de acá sería una puerta hacia arriba. Clic derecho, añadir una puerta, puerta única, porque ahora solo queremos una sola puerta. Y cuando es puerta única podemos elegir nosotros de qué lado queremos que se abra la puerta. Si queremos que se abra hacia el lateral derecho, hacia el estante, es decir, hacia abajo, hacia la división vertical, hacia la izquierda o hacia el techo, hacia arriba. En este caso sería hasta el techo, aceptar, y ahí vamos a ver nuestro diseño. Ya tenemos 2 puertas y una puertita acá. Abrimos y ahí vamos a tener. E incluso nos sale el circulito donde está ubicada la bisagra. Ahí creo que se puede ver mejor. Y con eso ya estaría listo este segundo diseño. Hacer puertas realmente es lo más fácil que pueden hacer. En tal caso, puertas batientes. No importa si se hace primero las estructuras. Si aquí adentro queremos un estante, tranquilamente podemos hacer clic acá y añadir un estante. Y no va a haber ningún problema. Ahí está, un estante. Y no va a haber ningún problema. O puedo primero hacer el estante y luego hacer la puerta. Tampoco va a haber ningún problema. Si queremos, por ejemplo, colocar por delante de nuestra puerta, queremos, por ejemplo, aquí colocar un espejo, puedo hacerlo con lo que es dividir espesor. Selecciono las puertas, digamos que lo quiero hacer aquí. Selecciono la puerta donde voy a hacer eso, en la puerta 1. Abro, estructura, editar y selecciono dividir espesor. Bueno, duplicar espesor, dice acá. Selecciono, tengo 1, 2, le hago clic en aceptar y tengo panel 1 y panel 2. El panel 2 es el que está atrás, el panel 1 es el que está por el frente. Yo tendría que crear un material de espejo aquí para poder colocar aquí, digamos que sería como el trupán, un ejemplo, pero tendría que crear el material espejo con el espesor, todo eso, para poder cambiarlo acá. Si lo abro, por ejemplo, bueno, este es trupán del mismo color. Vamos a cambiarle el color al trupán. Un verdecito, digamos. Ahí, eso que está en verdecito, no ignoren esta parte de acá, pero esto que está en verde, por ejemplo, atrás es melamina y esto que está en verdecito sería lo que es la parte del vidrio o de lo que se vaya a colocar aquí encima, del espejo en tal caso. Y en la lista de corte obviamente les saldría la melamina y les va a salir también la parte del espejo. Igualmente, como tarea para el día de mañana, tienen que cambiar los colores de las puertas. Van a agregar ya con lo que han aprendido el día de hoy, van a agregar la puerta al otro mueblecito, el estante que hicimos el día de ayer. Le voy a cambiar aquí el color al trupán otra vez. Le van a cambiar el color, le van a colocar la puerta al estante de ayer. Lo van a guardar todo. Y mañana vamos a sacar la lista de corte para poder optimizarlo en el segundo programa, que es Opticut, para que ya ustedes vean
cuánto material van a utilizar en el curso de armado y cuánto material estarían utilizando para armar estos muebles en el caso de que lo quieran armar o quieran tener un pedido, ya ustedes saben cómo tienen que hacerlo. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta con respecto a lo que hemos hecho el día de hoy? Para abrir cajones y puertas, en la vista 3D, en el lado derecho, tenemos debajo del foco amarillo un cuadradito como con dos puertitas. Si hacemos clic ahí, se van a abrir los cajones y las puertas. Si volvemos a hacer clic, se van a eliminar y si volvemos a hacer clic, se van a colocar cerraditas. ¿Cómo hizo para seleccionar solo una puerta? Intento seleccionar y se me seleccionan las dos. Sí, tienes que seleccionarlas, se seleccionan las dos, pero en el lado derecho, en las propiedades, te sale puerta 1 y puerta 2. Ah, ya. Igual es con los cajones. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan con respecto a lo que hemos visto el día de hoy? Ya con esto sería toda la clase de hoy. Mañana a la misma hora los esperaría con lo que les mandé ahorita de tarea para continuar con la optimización del material. Ahí ya ustedes van a ver realmente cuánto material se utiliza para hacer el mueble y vamos a aprender a utilizar el otro programa. Hola, buenas tardes. Hola, ¿sí? Una consulta. ¿Cómo podríamos unir los tres muebles, así como está en la muestra? Eso se los voy a explicar el día viernes, porque es otra partecita que viene incluida con el programa. Pero como ahorita no necesitan, digamos, saberlo desde ya, el día viernes se los voy a explicar. Otra consultita. ¿Varía mucho el diseño de muebles flotantes con este diseño que estábamos haciendo acá? No, es prácticamente lo mismo. Porque con esto, claro, aquí se nos olvidó hacer las dos cositas, que es la tirita de aquí atrás. Con esa tirita, ahí se va a empotrar el mueble. Cualquier mueble que sea flotante tendría que tener esa tirita. Ahora, si le vas a colocar, digamos, modular de tele, donde toda la parte de atrás es melamina, ya no necesitas colocar esa tirita porque desde ahí se podría empotrar el mueble hacia la pared. Aquí ¿Será que podemos simplemente hacer sería un doble fondo, clic derecho, dobles fondos, trasera, 0, y le hacemos un retraso con respecto al suelo. La altura es de 57. Vamos a hacer un retraso de 47 y ahí nos queda la laminita. Acá es lo mismo, clic derecho, dobles fondos, trasera 0 para que esté totalmente al ras del mueble. Aceptamos. Vamos con respecto al estante fijo 1, retraso. En este caso sería de 17.75. Y ahí está, de 10. ¿Será posible que el día viernes podamos hacer un pequeño ejemplo de por lo menos una repisita, aunque sea flotante? Vamos a ver si nos da tiempo porque el día viernes realmente es para hacer ropero. Les voy a mostrar cómo se deberían hacer los roperos con puertas Ya. corredizas. Y las repisas flotantes, básicamente lo que tendrías que hacer es como un cuadradito, un cubito con la parte de atrás que sea melamina y ya por ahí lo puedes empotrar directamente a la pared. Ahora, que vienen que esos sistemas de que se coloca y es invisible, no sé qué, ya eso es un poquito más avanzado, hay que hacer un poquito más de diseño, pero digamos uno básico que tenga una tablita y por debajo lo queramos sujetar, lo podemos hacer directamente con un doble fondo y la tablita que sea así como una L.
Ahora, si queremos Oh. que sea más resistente, tendría que tener los laterales y un frontal. O sea, sería como un cubito, a más o Ujú. menos, a ver, nuevo mueble, digamos de altura unos 10 centímetros. Digamos que este es el ancho que le queremos hacer, sería como así. Aquí colocamos un doble fondo melamina, un doble fondo frontal para que no se vea hueco. Este de abajo no es necesario, si lo vamos a colocar, digamos, a una vista, a una altura, digamos, que no se vea mucho, no es necesario colocar. Ahora, si es allá arriba en el techo, sí le colocamos para que no se vea hueco tampoco y no se vea feo. Y simplemente lo que hacemos es la pieza trasera, el doble fondo, lo empotramos primero a la pared y luego esto demás lo colocamos y lo armamos ya empotrado. Ahí me va a quedar el cuadradito empotrado directamente a la pared. Ah, ya. Ya. Está bien, gracias. Ya, entonces espero la tarea para mañana cambiar. Sí o sí tienen que hacerlo porque si no, la optimización les va a salir completamente diferente. Cambiar los frentes, las puertas, en este caso las tres puertas serían maderadas, la puerta del estante sería maderada, el zócalo de los cajones sería maderado y el que se llama la tapa falda también sería maderado. Eso lo cambian para el día de mañana y mañana nos vemos para hacer la optimización de todos estos tres diseños que hemos hecho hasta ahorita. Para guardar, igual clic derecho, archivo, guardar como, buscamos la carpetita y lo guardamos con el nombre. Práctica 3, cajonería. Guardamos y ya con esto ya vamos a empezar el día de mañana con la optimización del material. Listo, chicos, entonces recuerden, la clase igual 30 minutitos después de terminada lo van a tener disponible para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan repasar y igual les voy a enviar al grupo otros modelitos de muebles para que lo hagan con lo que hemos aprendido el día de hoy. Que tengan buenas tardes, chicos. Nos vemos el día de mañana. Chau. Hasta mañana, profe.